Buenas tardes, buenos días. No sé en qué momento usted está mirando esta lección, pero es un gusto saludarle en este día, domingo 8 de diciembre, cuando vamos a dar inicio al estudio de la lección de la escuela sabática para esta otra semana. Voy a hacerlo con mis queridos pastores, Joselito Rentería y Víctor Argueta. ¿Cómo están ustedes esta mañana? Muy bien, pastor, gracias por la invitación. Pastor Joselito, bienvenido. Estamos contentos para poder estudiar juntos y también nosotros fortalecernos en el estudio de esta lección. Así es, también me siento contento de estar aquí, formar parte de este estudio de la lección. El que más aprendo aquí soy yo. Doy gracias a Dios porque nos da esta oportunidad. Amén. Bueno, Pastor Víctor, ¿qué te parece si haces la oración? Muy bien, vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos en estos momentos, Señor, porque podemos llegar al trono de la gracia a través de esta oración. Ahora estamos aquí de rodillas pidiendo, Señor, la unción de tu Santo Espíritu para abrir tu palabra. Amén. Vamos a estudiar una lección tan importante como es desde el Getsemaní al Calvario. Ahora vamos a seguir estudiando, Señor, cosa que pasó con nuestro Señor Jesús, llevado de un lugar a otro personaje a otro. Ahora, Señor, estudiaremos también lo que pasaste tú para poder salvar y redimir al hombre. Quedes con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Continuamos esta semana en el tribunal de Pilato. Allí ahora, en la parte número 3, nosotros vamos a seguir viendo a estos protagonistas, como lo son Herodes, el mismo Pilato, y esta semana va a ser introducido otro personaje, como lo fue Barrabás. Así que preparémonos, porque sin duda nuevamente el Señor va a impresionar nuestras mentes, nuestros corazones, con los pormenores de estas personas y de nuestro principal modelo allí, que es el objeto de todo lo que estos hombres piensan y hacen con Él, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Enfoquémonos en Herodes otra vez. Pastor Joselito, ¿qué verdad había sido dado antes por Juan a Herodes y que éste la había rechazado, de tal manera que eso hizo que su corazón pues se le endureciera para no aceptar más verdades? Sí, vamos a ver el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 18. Veamos aquella verdad que se le fue presentada por el profeta, el mayor de los profetas, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Marcos 6, 18 dice: porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Aquí encontramos que el profeta le había dado un mensaje de reprensión a Herodes. Esa verdad que está íntimamente relacionada con la santa ley de Dios, como es el séptimo mandamiento, de no cometerás adulterio. En otras palabras, Juan le estaba diciendo que eso no era lícito, se estaba en contra de la ley de Dios, y le había sido presentada esa verdad de la Escritura. Herodes, pues, por supuesto, como todo ser humano, pastor, cuando hay que renunciar a ciertas cosas acariciadas, pues no abrimos nuestros ojos a la palabra de Dios. Es interesante cómo está el texto escrito aquí. Dice, porque Juan decía. No dice porque Juan dijo, ni porque Juan dice, sino que Juan decía. Es decir, es un presente continuo. Esto nos dice que Juan constantemente estuvo amonestando a Herodes de no participar de ese concubinato en el cual él estaba involucrado al quitarle la mujer a su hermano. Este texto, cuando dice que decía, nos presenta a nosotros el hecho de que Herodes había sido amonestado en varias ocasiones por Juan. No tengo la menor duda de que en privado, en varios momentos, Juan lo tuvo que haber amonestado de que esa práctica no era correcta. Esto es como cuando, pues también
en algún momento pues alguien está practicando un pecado y por ahí alguien que lo sabe le está constantemente recalcándole que deje esa práctica, que deje de estar haciendo eso, porque eso pues no lo va a llevar a nada bueno. Entonces nosotros miramos en Herodes una persona que había sido repetidamente exhortado en cuanto a eso. Pero Pastor Joselito, ¿qué tal si lee para nosotros la nota que sigue de una vez para ver cómo el Espíritu de Profecía lo amplía? En esta ocasión pues estamos viendo a Herodes y a Cristo en esta confrontación, ¿verdad? En los últimos momentos de Cristo. Y el deseo de todas las gentes, página 678 y parte de la 679 dice: Cristo podría haber dirigido a Herodes palabras que habrían atravesado los oídos del empedernido rey y haberle llenado de temor y temblor, presentándole toda la iniquidad de su vida y el horror de su muerte inminente. Pero el silencio de Cristo fue la represión más severa que pudiese darle. Herodes había rechazado la verdad que le hablara el mayor de los profetas y no iba a recibir otro mensaje. Nada tenía que decir la majestad del cielo. Ese oído que siempre había estado abierto para acoger el clamor de la desgracia humana era insensible a las órdenes de Herodes. Aquellos ojos que con amor compasivo y perdonador se habían fijado en el pecador penitente no tenían mirada que conceder a Herodes. Aquellos labios que habían pronunciado la verdad más impresionante, que en tonos de la más tierna súplica había intercedido con los más pecaminosos y degradados, quedaron cerrados para el altanero rey que no sentía necesidad de un salvador. Wow. Aquí encontramos entonces ese momento que definitivamente Herodes para este momento pues simplemente estaba siendo curioso al tener a Jesús. Su corazón, me llama la atención, pastor, que la semana pasada se tocó ese que dice que él deseaba ver a Jesús, pero no era un deseo de verlo, de conocer, porque quería ver, simplemente por curiosidad. Y el Señor conocía el corazón de Herodes. Aquí vemos que Cristo guardó silencio ante lo que Herodes le mandaba que hiciera. Herodes ya no iba a ver ninguna señal del Espíritu Santo, ninguna señal de la verdad, y en este momento Cristo permaneció callado. Ya se dijo aquí esas palabras que dice: Herodes había rechazado la verdad que le hablara el mayor de los profetas y no iba a recibir otro mensaje. Triste, ¿no?, para el ser humano esta condición ya. Bueno, es lamentable, ¿verdad?, cuando también pues ocurre también con nosotros los seres humanos, que rechazamos constantemente el mensaje. Nosotros vemos aquí a un hombre que oportunidades tuvo. Él, imagínense, el mayor de los profetas, estuvo exhortándolo. Y ahora Jesús lo ve dándole órdenes, exigiéndole un milagro para que lo deje libre. Jesús puede ver de que lo que ella es un hombre duro de corazón, un hombre que no quiere, la verdad, convertirse. Bueno, Pastor Víctor, como el clamor de David por el cuidado y la protección de Dios nos dan un cuadro profético de la pena de Cristo al ser humillado ante el pueblo, porque lo que sucedió fue de que finalmente, cuando pues Jesús no le hace caso a las órdenes de Herodes, pues el Señor ahora va a ver a ese hombre en su verdadera cara. Pero ¿de qué manera proféticamente se predecía lo que Jesús iba a experimentar ante ese hombre malo y todo su grupo de soldados que había? ¿Cómo las profecías a través de los salmos habían dicho lo que Jesús experimentaría? Bueno, aquí dice el Salmo 69:20 lo siguiente: el escarnio ha quebrantado mi corazón, estoy acongojado, esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, esperé consoladores, tampoco llegaron. Aquí en el libro de Salmos, hermanos, se experimenta ese escarnio, y nos dice aquí el versículo 21: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre.
Y si nosotros seguimos leyendo este texto aquí, como el salmista da ese cuadro de lo cual nuestro Señor Jesús iba a padecer. Y dice aquí que todo lo que el Señor iba a hacer era porque amaba a su Padre y amaba a la humanidad. Dice aquí en el mismo capítulo 7, porque por amor a ti he sufrido afrentas. Cristo padeció todas esas cosas por nosotros, porque nos amaba. Pero ya en el libro de Salmos ya estaba trazado todo lo que iba a pasar nuestro Señor Jesucristo. Pero Pastor Víctor, ¿cómo el don de profecía nos amplía el cumplimiento de esas palabras que dijo el salmista ese día cuando Herodes sacó su verdadera cara? ¿Qué te parece si lees para nosotros ahí la Ok. Dice aquí, voy a leer en El deseo de todas las gentes en la página 679. La pasión ensorbeció el rostro de Herodes. Volviéndose a la multitud, denunció ardientemente a Jesús como un impostor. Entonces dijo a Cristo: si no quieres dar pruebas de tu acerto, te entregaré a los soldados y al pueblo. Tal vez ellos logren hacerte hablar. Si eres un impostor, la muerte en sus manos es lo único que merece. Si eres el Hijo de Dios, sálvate a sí mismo, haz un milagro. Apenas fueron pronunciadas estas palabras, la turba se abalanzó hacia Cristo, como fieras, se precipitaron sobre su presa. Jesús fue arrastrado de aquí a allá, y Herodes se unió al populacho en sus esfuerzos por humillar al Hijo de Dios. Si los soldados romanos no se hubiesen intervenido a detener a esa turba, Jesús dice que hubiese sido despedazado. Solamente de leer este relato, cuando aquí vemos este hombre Herodes, él sabía dos cosas. Dice, si eres el Hijo de Dios o eres impostor, ¿cuáles de las dos cosas son? Pero lo que a Herodes lo mantuvo, dice, en su lugar, fue esa serenidad, ese amor, esa paciencia de Cristo, lo que él no pudo soportar. Y como no pudiendo encontrar nada, dice que sale al pueblo y le dice, este hombre es un impostor. Cuando el pueblo dice que oyó estas palabras, se abalanzaron hacia el Señor Jesús, hicieron muchas cosas, y aún Herodes, lo que duele aquí el caso de Herodes, dice que Herodes ayudó en la burla de nuestro Señor Jesucristo. Pastor. Sí, qué triste, ¿verdad? Ver aquí cumplirse las palabras proféticas de David. Uh-huh. Realmente cuando dice el Señor de todas las gentes que la multitud lo hacía para allá, de aquí lo golpeaban, que si no fuera por los soldados romanos lo hubieran despedazado, dice, claro, aquí no. El Señor con toda razón esas palabras de David tienen su cumplimiento aquí, cuando dice el escarnio quebrantó mi corazón. Estoy acongojado, no hubo quien se compadeciese de mí, ni quien me consolase. Creo que en momentos así, cuando alguien está pasando así por una injusticia, que bien le haría que de por allá si hubiera una voz, hey, déjenlo o hagan esto, o miren, no hacen así. Esto me recordó algo, una experiencia que tuve una ocasión, pastor, en México, y justamente fuimos puestos en una cárcel, yo y un primo mío. Y simplemente porque nos hallaron por ahí durmiendo en el parque, no teníamos dónde quedarnos. Y nos levantaron y querían dinero y pues no teníamos dónde quedarnos, menos para darles. Y nos pusieron en la cárcel y nos acusaron de que éramos maleantes y que andábamos robando, y bueno, terrible, ¿no? Bueno. Y nos acusaron de eso, y entramos a la cárcel y nos acusaron de eso. Resulta que allí en la cárcel había gente muy mala, muy mala. Y nos quisieron quitar la ropa, los tenis, nos quisieron golpear. Y una de esas, pues yo no me dejé que me quitaran mis tenis porque los acabo de comprar en ese tiempo. Pero resulta que ese hombre tan malo vino y me golpeó, y por allá un hombre gritó, hey, déjalo, ya está bien, ya, tranquilo. Y eso me recordó estas palabras que estamos viendo aquí. Dice que no hubo quien se compadeciese de mí ni quien me consolase. Terribles esos momentos cuando el Señor pasó estos momentos solos. Y más terrible cuando el monarca lo acusa de impostor. Uh-huh. Impostor porque pues las señales que ya lo había oído de Cristo decir, que hacía milagros, y ahora lo traía para que, bueno, pues haz una señal aquí, te dejo libre. Cristo permaneció callado.
y lo acusa de que era un impostor. Realmente Cristo, el nombre que le da aquí es algo muy terrible. Para que Cristo sea un impostor, pues imagínense, ¿quién no estará en contra de un personaje así? O sea, la mayoría va a estar en contra de algo así. Y eso me llama la atención en estos últimos días, pastor, que puede llegarse a tomar eso, pero estamos estudiando aquí el ejemplo de Cristo para saber cómo se comportó. El Señor dijo, ejemplo les he dado para que como yo hago, vosotros también hagáis. Esta es la verdadera cara de Herodes, el que exigía el milagro, el que supuestamente lo quería ayudar para que pues quedara libre. Este es el verdadero hombre. Por eso Jesús con justa razón guardaba silencio y no le satisfizo esa demanda de que haga un milagro para que te deje libre, porque este es el verdadero hombre, el verdadero instrumento del diablo. Herodes, ahora insolentando a la turba para que lo despedace. Es dramático leer que dice que lo arrastraban de aquí para allá. Solo me pongo a ver en un momento, es en miniatura, ¿verdad? Pero vi un video por ahí donde un muchacho lo tenían rodeado otro grupo de muchachos y uno lo empujó para allá, el otro para acá, el otro y por último al suelo y luego patadas y patadas, y se ve que una cosa terrible que le hacen. Y yo digo, ¿cómo es nuestro Señor? Entonces lo arrastraron para acá, para allá, y todos dice que lo hubieran despedazado, dice. Qué tremendo. Pero pastor, perdón. Pero Cristo también, yo admiro eso en Él, ese Dios, cómo Él se podía contener, porque Él tenía poder para que cayeran muertos toda la gente allí. Aún dice en lo que leímos ya ratito que Él hubiera puesto palabras en Herodes para que lo reconociera como Dios. Lo que Él tuvo que sufrir por nosotros, abstenerse, porque Él tenía el poder para desaparecer, pues ya lo había hecho en muchas ocasiones, pero como el Señor, el amor hacia nosotros, lo mantuvo, soportó todo eso. Que al fin eso era lo que quería el enemigo, ¿no? Sí, exacto. Ya el Herodes le había dicho, yo tengo el poder para soltarte. Y quería que se hiciera la señal, como cuando dije, haz que estas piedras se conviertan en pan. O sea, ese era el camino. Era el mismo diablo que se presentó allá en la tentación, que el que estaba allí como el que estaba en la cruz. Sí. Pero Pastor Víctor, se ve que esto no fue todo. Todavía hizo algo más Herodes y los soldados que estaban con él. ¿Qué dice Marcos 15, 19? Sí. Cuando yo leo este texto, mire cómo dice: le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencia. Cuando yo me pongo a pensar y a ver mi cuerpo, ¿cuál es lo que uno más se cuida? Es la cabeza. Un golpe aquí en la cabeza, por leve que sea, duele. Uno puede aguantar otro golpe en otra parte, pero no en la cabeza. Cuando dice la Biblia, y con palos, dice, le golpeaban. ¿Vea? Y después de eso, dice que se arrodillaban como en reverencia, pero eso no era una reverencia, eso era un insulto, eso era una blasfemia. ¿Vea? Entonces, y el Señor tener que soportar todas esas cosas. Después que lo golpeaban, dice, le hacían reverencia. Pero esa no era una reverencia, esa era una burla. Exactamente, como el Espíritu Profecía. El Espíritu Profecía dice algo interesante aquí, pero quisiera comentar esto, pastor, porque la palabra de Dios dice aquí que le golpeaban en su cabeza y con una caña le golpeaban y le escupían, y puesto de rodillas en reverencia. En una escritura del don profético dice que allí con Herodes dice que le vendaron sus ojos, y que cuando le golpeaban le decían, dinos quién te pegó, profetiza quién te pegó. El Señor Jesús sabía por demás quiénes había sido. Pero dice aquí el Espíritu Profecía dice, mas Herodes con su corte le menospreció y le escarneció, vistiéndole de una ropa rica. Uh-huh. Los soldados romanos participaron de sus ultrajes. Todo lo que estos perversos y corrompidos soldados, ayudados por Herodes y dignatarios judíos, podían instigar, fue acumulado sobre el Salvador. Sin embargo, su divina paciencia no desfalleció. Amén. Los perseguidores de Cristo habían procurado medir su carácter por el propio. Le habían representado tan vil como ellos mismos. Pero detrás de todas las apariencias del momento
se insinuó otra cena, una cena que ellos contemplarían un día en toda su gloria. Hubo algunos que temblaron en presencia de Cristo, mientras la ruda muchedumbre se inclinaba irrisoriamente delante de él. Algunos de los que se adelantaban con este propósito retrocedieron mudos de temor. Herodes se sintió convencido. Los últimos rayos de luz misericordiosa resplandecían sobre su corazón endurecido por el pecado. Comprendió que este no era un hombre común, porque la divinidad había fulgurado a través de la humanidad. En el mismo momento en que Cristo estaba rodeado de burladores, adúlteros y homicidas, Herodes sintió que estaba contemplando a un Dios sobre su trono. ¿Qué descripción hace el Espíritu por decir aquí de esto que pasó allí? La verdad que no lo había yo visto de esa manera. ¿Cómo es que fulguró la gloria del Señor allí en ese momento? Sabe que estos momentos se me figuran como cuando Esteban también vio la gloria del Señor. Y dice que ¿cómo es la manera? Dice, pero aquí dice que algunos hombres se adelantaban con esto, con el propósito de golpearle, pero dice que se dieron cuenta de eso y retrocedieron mudos del temor. Fue un momento que era para que hubieran cambiado su actitud, su manera de pensar, no se hubieran arrepentido de lo que estaban haciendo. Bueno, nosotros podemos mirar, hermanos, entonces que pues el hombre dice que llegó al punto de endurecer su corazón, y por lo tanto una persona endurecida en su corazón ya no tiene reparos en hacer barbaridades como esta. Para terminar, Pastor Víctor, ¿hay alguna conclusión o alguna lección que tú creas que deberíamos de extraer para aplicarla a nuestra vida? Claro que sí. Qué dolor se siente cuando esta alma se pierde. Dice que por un momento, dice, un rayo de luz penetró en el corazón de Herodes. Y dice que el don profético que Herodes sintió que estaba completamente seguro de que Cristo era el Hijo de Dios. Lo único que no llegó es a la obediencia, pero él llegó a entender que Cristo. Entonces la lección que sacamos es que muchos hoy en día quizás esa luz puede penetrar en cualquier momento. Puede ser a través de la invitación de la radio, la televisión, de un folleto, invitándole a la iglesia. De un momento los rayos de luz que entran, como entraron en Herodes. Pero Herodes dice que endureció el corazón. Dios quiera que nuestros oyentes, nuestros amigos, no endurezcan el corazón cuando ese rayo de luz llegue. Puede ser, como dije, a través de este programa, de el folleto de la escuela sabática. Interesante. ¿Algo que usted crea que debemos aplicar? Claro que sí, pastor, hay mucha aplicación en esta lección. Primeramente, creo que personalmente cada ser humano tiene un encuentro con la verdad. Vimos a Pilato la semana pasada y ahorita estamos viendo aquí a Herodes, un encuentro con la verdad que es Cristo Jesús. Y en ese momento crucial de la vida de cada ser humano, cuando tiene que tomar un destino, tiene que tomar una decisión, vemos a Pilato rechazarle, vemos a Herodes también, tuvo su oportunidad, vio que la gloria divina prefiguraba a través de Cristo y sin embargo se endureció, se hizo duro su corazón. Y espero, hermanos, como dijo el hermano Víctor, que cada cual de nosotros, cuando encontremos ser confrontados con la verdad, seamos humildes, que no sigamos con ese corazón duro, empedernido como el de Herodes. Otra lección importante que podemos tener aquí, pastor, es la majestad de Cristo, la paciencia. Leímos ahí que Cristo con paciencia soportaba todo eso. Y vino a mi mente el versículo, pastor Víctor, de Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo. Tienen el testimonio de Cristo, que dice que tienen el carácter de Cristo, tienen la paciencia. Y pues, sin duda alguna, estamos preparados para poder también pues confrontar en un día, en un momento, tal vez, si el Señor así lo quiere, momentos como estos. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces llegamos al final de la lección, pues con esta exhortación de no endurecer el corazón, de aprovechar la obra del Espíritu Santo en nuestra vida y de ceder a toda invitación de parte del Señor. Que no lleguemos a este punto donde Herodes
simplemente pues pasa a la historia como un villano, como alguien que pues saca verdaderamente su yo, su carácter, y se ve de que estaba pero siendo instrumento del enemigo. Así es. En la medida que nosotros, hermanos, también vayamos cerrando nuestro corazón a los llamados del Señor, en la medida en que nosotros desoigamos la voz de Dios, es peligroso que nosotros entonces se revele la otra personalidad, la diabólica, la satánica. Nosotros vemos aquí que si Herodes hubiera hecho caso a Juan el Bautista cuando lo amonestaba, vemos que si tan solo hubiera permitido que el Espíritu de Dios lo convenciera de pecado y hubiera abandonado el pecado, pues hubiera tenido otra oportunidad. Pero por no haberlo hecho, los resultados están aquí. Más demonios, podríamos decir, se le metieron al punto que llegó a esto de humillar a nuestro Señor. Dios nos ayude y que nosotros, hermanos, nos rindamos en la primera llamada, en la primera voz, en el primer llamado de atención, de la manera que sea. Hermanos, oigamos la voz de Dios, humillémonos, abandonemos el pecado, no nos empecinemos en el pecado como lo hizo Herodes. Vamos a orar a pedirle al Señor que nos dé victoria sobre el pecado. ¿Qué les parece? Gracias, Padre Celestial, porque nos exhortas una vez más a no endurecer el corazón, a oír tu voz y abandonar el pecado. Así es, amén. En la experiencia de Herodes y su encuentro que tuvo con Juan el Bautista, y este encuentro que también tuvo contigo, nosotros aprendemos muchas cosas, Señor, para no hacerlas. Así es. Primeramente, Señor, queremos rogarte que nos ayudes para que si estamos acariciando un pecado como Herodes lo acariciaba, Señor, con tu ayuda lo podamos abandonar. Te rogamos, Señor, que no tengamos ninguna relación ilícita con nadie, ninguna mujer con un hombre que no es su esposo, ningún hombre con una mujer que no es su esposa. Señor, para que no caigamos en el pecado de Herodes. Te pedimos, por favor, que nos des victoria sobre el pecado. Amén. Que nos ayudes, Señor, a amarte de verdad y a no transigir con el mal. Pedimos para que podamos alcanzar la victoria sobre todo defecto de carácter, sobre todo pecado. Pedimos que nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén.